Saludos amigos, sean bienvenidos a otra entrega más de su programa El Poder de Saber. A propósito de que estamos en el 64 aniversario de la muerte, del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, tenemos con nosotros hoy un invitado muy especial. Nosotros nos sentimos muy honrados de que él haya aceptado esta invitación, porque tiene que ver muy de cerca de lo que aconteció esa noche del 30 de mayo de 1961, donde se le dio final no solamente a un gobierno dictatorial que se mantuvo en el poder a través de la fuerza, sino de un sistema que instauró en nuestro país el miedo, el terror, en todo lo que tiene que ver la agenda de la vida cotidiana de los dominicanos. Por eso, cuando hacemos un repaso a la historia y miramos eventos bochornosos, eventos de sangre, donde no solamente le quitaban la vida a aquellos que se oponían a ese régimen dictatorial, sino que lo torturaban, le hacían cosas innombrables. Y de verdad que eso llenó de mucho dolor y mucho luto a la familia dominicana. Y gracias a un grupo de dominicanos que con valentía enfrentaron a ese monstruo como lo fue Rafael Leonidas Trujillo, y terminaron con esa etapa tan funesta de nuestra historia. Nuestro invitado, tenemos en estudio a el hijo de un héroe nacional, el hijo de uno de esos que hemos hecho referencia, que estuvo involucrado de manera directa la noche que asesinaron a Trujillo. Me refiero al héroe nacional Salvador Estrella Sadalat, y con nosotros su hijo Luis Salvador Estrella Mueces. Así que bienvenidos, don Luigi, que como todo el mundo lo conoce. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Para nosotros es un honor. Gracias por el don. El don es de origen noble y yo soy de origen. Pero te diré algo. Un placer estar contigo. Fue un compromiso que contraje hace un tiempo. Tenía que cumplirlo obligatoriamente por muchas razones. La primera, porque estoy hablando con la juventud. Y yo soy de lo que digo que los héroes comienzan a dejar de ser héroes cuando dejamos de pensar en ellos y lo olvidamos. Ahí automáticamente desaparecen de la historia y desaparecen de la memoria. Y más que una invitación de un mocano. Gracias. Para mí, Moca, yo no sé ni dónde ponerlo a Moca, porque es que yo digo que en Moca nació James Bond. Porque de Moca aquí ha habido de todo. Aquí primero don Vicente de la Maza, ese titán que había aquí en Moca, sí, procreó una serie de hombres de valor y allegados a él otro. Y don Vicente es el único que participó en 2 tiranicidios. Así es. Participó con Lilis y participó con Trujillo, ya prácticamente un anciano. Y hay una anécdota interesantísima que a mí siempre me ha llenado de orgullo cuando me la dicen. Yo no tuve el placer de intimidar con don Vicente, pero sí por referencia de sus nietos y de su hijo. Pues me enteré que don Vicente era algo fuera de serie, y él lo que dijo fue cuando iba a la noche que se preparó el complot. Él dijo, yo voy, y él era un anciano. O sea, sí, que tuvieron prácticamente que apiarlo. Sí. O sea que por ahí tú sabrás lo que son lo de la masa. Ese estirpe familiar, ese espíritu familiar, donde decía que, bueno, yo fui de lo que digo que mi padre específicamente, Antonio de la Maza, se crió con mi padre en la finca. De eso vamos a hablar en breve, bueno, porque es muy interesante el testimonio que usted ha dado. Roma con mi abuelo, siendo un niño. Sí. O sea que
es una amistad que venía de mucho tiempo y cuando ellos se juntan, pues ahí es que, Muy bien. que rompan filas. Muy bien, muy bien. Don Luigi, es bueno que los que nos están mirando sepan que Don Luigi no simplemente o solamente es hijo de un héroe nacional, sino también que es un investigador acuicioso de la historia. Me ha costado. Y sí, No sí. mucho, pero lo que he podido. Yo tengo aquí un ejemplar de su libro que es un testimonio interesantísimo de lo que pasó esa noche y de lo que aconteció antes y después de lo del 30 de mayo. Y me impactó mucho, don Luigi, y quiero compartir aquí con la audiencia la dedicatoria que usted me hizo la vez que me entregó el libro. A propósito de que usted menciona la juventud. A mí me impactó mucho. Inclusive, le voy a ser sincero, parte de la motivación de este proyecto comunicacional, El Poder de Saber, viene muy motivado por estas palabras que usted me puso aquí. Yo quiero compartirla. Dice así: para Handler Pérez Murray, quien por su juventud tiene todo el derecho de saber la historia. Oye la historia, muchacho. No la dejes de contar, pues porque esos hombres murieron es que podemos hablar. Eso me impactó muchísimo y digo yo, igual que como usted iniciaba el programa, que esos héroes solamente no se dejarán de ser héroes cuando sean olvidados. Y para que no sean olvidados, entonces nosotros tenemos que crear las condiciones para que siempre recordemos quiénes han sido los protagonistas para que nosotros tengamos la libertad que ahora tenemos. Con sus debilidades, pero nunca que pueda compararse con esos tiempos. Entonces, para que entremos en materia, don Luigi, dígame usted la descendencia de los Estrella. Sabemos que su abuelo, Piro Estrella, padre de Salvador Estrella Sadalat, fue un militar importante del Ejército Nacional de la República Dominicana. Y además de eso, que cuando Trujillo le dio el golpe de Estado a Horacio Vázquez, fue conjuntamente con Cipriano Bencosme los primeros que se alzaron en contra de esa acción. En la loma de aquí de Amaselle y Moca. Sí, don Piro aquí en los Amaselles y Cipriano aquí en el Mogote, en la falda de así es. ¿Cómo se inicia don Piro? Porque hay algunas declaraciones que usted da en este libro de que don Piro se casó aquí en Moca. Sí. Bueno, mi abuelo fue muy prolífico en la producción de descendencia. En 2 matrimonios tuvo 17 hijos. Y sin las horas extras, fueron muchos. Y casi ya todos están fallecidos porque son ancianos o ya fallecieron. Pero mi abuelo se casó con mi abuela de procedencia libanesa y él nació específicamente en Peñuelas, de ahí de más para allá de Navarrete. Uh-huh. Y ahí se lo criaron los Tavares y de ahí comenzó el problema de la inquietud de él, un muchacho inquieto desde siempre. Pues el primer enfrentamiento lo tuvo él con José Estrella, que eran parientes, porque los Tavares, el viejo Tavares le dijo a Piro, lo único que yo te pido es que no dejes que mi hija fulana se case con José. José le llevaba muchos años a mi abuelo. Y mi abuelo lo único que dijo, bueno, yo la única forma que resuelvo esto es retándolo para que nos matemos. Un muchacho viejo con, qué sé yo, 14, 15, 16 años. Sí. Y no es que José Estrella se le extrañó, como dicen, no. José Estrella, este muchacho le voy a hacer caso. Pero siguieron siendo enemigos. De ahí viene, entonces, brincamos al golpe de Estado, la traición de Trujillo a un mocano de Tamboril. Correcto. No, de aquí de Moca. Vivía, que terminó su vida en Tamboril, pero fue un exilio forzoso. Bueno, fue de lo que participó en la muerte de Lili. Correcto. Junto con Don Vicente y Jacobo de la Así es. Lo mataron frente a la iglesia. Correcto. Sí, frente a ahí en lo que es la calle Colón, ahí frente al negocio de Jacobo de Lara.
Sí. Y participó, para que tú veas cómo vienen concatenándose las cosas. El abuelo de Tunti Cáceres era Moncáceres. Sí, claro, porque esas familias se entrelazaron. Los Vázquez, los Cáceres, los Michel, los García. Los Cáceres Michel, Y los García Vázquez. Eduardo García Michel, sí. Intelectual mocano. Correcto, sí. De trascendencia interesantísima, claro. Investigador. Sí. Profundo de la situación, sobre todo de lo que hizo Moca. Sí, y que su padre, ha sido un héroe olvidado de los protagonistas. Claro. Pues era lo que yo hablaba esta mañana con Oscar de la Maza, mi hermano, para mí yo le digo que los hijos de los héroes somos uno. ¿Se hicieron familia? No, yo digo lo siguiente, somos hermanos en el heroísmo, sí, y hermanos en la orfandad. Sí, ese destino, así es. Hermano en ese destino. Son hermanos, porque sí. No puedo decir otra cosa. Sí. ¿Me entiendes? En el martirologio, pues, sí. Son hermanos en el martirologio y hermanos en el heroísmo. Así es. Entonces, se ha tratado constantemente de deslucir el porqué. Se urdió el complot para derrocar a la era de Trujillo, porque tomaron en cuenta que la única manera de salir de Trujillo era eliminándolo. Sí. No había otra forma. Sí, claro, no había manera. Otra forma. Él no le dio chance a nadie de que nadie pudiera optar de otra manera. Sí. Todo era él, todo era de él. Y todo pertenecía a él de una cosa u otra. No, y había mostrado negaciones de salir del país que se le habían planteado, o sea que ya la única salida era esa. Yo digo lo siguiente, entre otras cosas. Si a mí me demuestran uno solo de los derechos humanos que no fue violado en la era de Trujillo, yo mañana me declaro trujillista. Todos los derechos humanos fueron violados en la era de Trujillo. Sí, y así aparece una serie de sinvergüenzas. Sí. Porque ellos me han insultado, yo tengo derecho también. Sinvergüenzas y bandidos. Sí. Porque el que se presta para apoyar esas sinvergüenzadas, para mí vale muy poco. Primero por ignorante. Y segundo por beneficio. Y irresponsables. Entonces quiere decir que hay algo todavía peor. Hay una injerencia intrínseca en denostar a los que murieron por ti. Murieron por mí, pero no solamente a los héroes del 30 de mayo, no, están hablando de los héroes de la raza inmortal del 14 de junio, están hablando de las hermanas Mirabal, están hablando de todo aquello que dio la vida, así es. Para que tú hables, correcto, para que tú digas los disparates que te dé la gana. Como la indignación que a mí me dan cuando veo que, por cierto, ya con la edad que tengo, no soy un anciano, pero estoy bien caminado, hay momentos en que siento como que si la presión me estuviera subiendo. ¿Por qué? Porque es indignante cuando yo me encuentro en televisión con tipos y muchachas haciendo preguntas que a todas luces no tienen calidad para enfrentar un programa. Yo rechazo muchos programas y me excusan. ¿Por qué? Porque a veces tengo yo mismo que hacerme la pregunta. Yo no me encuentro con un joven como tú, que tiene el libro y me está hablando de cosas que ya pasaron y que tiene conocimiento y de tu interés. No, son faranduleros, faranduleras que para estar en la moda, ahora con el relajo porque es una vagabundería, de Clodoveo Ortiz. Oye, eso lo capitalizaron, como han capitalizado la muerte de las Mirabal. Óyeme, es una cosa indignante, asquerosa. ¿Tú me entiendes? Y no hay forma de que esta gente entienda, ¿no? Es ahí. Por eso es que hay que insistir. Entonces aparece un tranfito, un bandido que no sabe ni siquiera quién fue su papá. Qué barbaridad. Porque la mamá era, como yo digo, Angelita Trujillo era una mujer dicho por toda la sociedad y las conocieron, con crímenes encima. Porque Angelita fue que mandó a matar a Jan Hualcanán en compañía del esposo, que era otro criminal, León Estero. Sí, porque era una y mató la hija de Miguel Ángel Baez. Era una familia totalmente era una mezanina. Sí. Era una familia que tenía... Era hija de su madre, mujeres con cintura de mucha cadencia y de útero caliente. Eso tiene su palabra. Claro.
Entonces, pues, automáticamente te encuentras con ese tipo de gente que se plantan en televisión. Así es. Quieren venderle a uno, por ejemplo, a este Ranfito, Sí. Ya se cruzó, ya se cruzó. Así es. Aquí estuvimos conversando con Minú Tavares Mirabal y hablábamos del tema de Ranfi. Y hablábamos, decíamos, bueno, es cierto que usted no tiene que ser responsable por las cosas que hizo el abuelo. Eso es correcto. Ahora, pero lo que pasa es que él lo que hace es que resalta la figura. Incluso su apellido ni siquiera... ¿Y por qué él no devuelve lo que se robó el abuelo? Claro. No, y resaltando Está reclamando que fuera de él. Sí. No, y la obra de... Que lo vaya a comprar a mi casa. Sí, pero estoy con usted. La preocupación mayor es que le dan aquiescencia en los medios a ese tipo de personas. Pero bien. Pero están disfrutando de lo que no... De lo que no pudieron el pueblo dominicano cuando él estuvo. Así es. De esa libertad de expresión. Así es. Tú decir abajo del gobierno... No, decir no. Sí. Tú decirlo bajito en el parque. Era que el parque se vaciaba. Sí, claro. Claro. Así es. Era un terror. Y hablando de eso, y volviendo al tema, usted narraba en su libro que, y creo que también en el libro de Antonio García Vázquez, en el 30 de mayo, Una fecha sin padrino, que habla de un episodio que tuvo Antonio de la Maza aquí en Moca, que secuestraron a un guardia. Y lo hicieron decir, abajo Trujillo. Abajo Trujillo. El que se va a ese contexto dice, bueno, pero hay que tener cojones para poder hacer... Antonio, mira, yo soy de lo que digo, y a veces me lo toman antes de terminar la frase, que yo le estoy faltando el respeto al titán de Moca, como yo le digo a Antonio Lamas. El titán. Sí. Yo le digo, es que si para hacer, porque el dicho es que todo el mundo ha tenido miedo y el valiente es el que vence el miedo. Sí. Pues entonces Antonio de la Maza era un cobarde, pero no tuvo miedo nunca. Sí, no. Él no tuvo que vencer a nadie. Sí, así es. Era un tipo con... Y hablando de eso, don Luigi, la convivencia, la relación, don Vicente le pide a don Piro, su abuelo, sí, que lo acabe de criar porque ya no lo aguanta. Tenía algunos episodios aquí en la ciudad. Bueno, Antonio Lamas se bajó a tiro ahí en el viaducto. Sí. Le dieron 2 tiros en la barriga contra la guardia. Antonio y narra también en Antonio García Vázquez de que la policía también quiso desarmarlo y hubo un episodio con eso. Entonces, don Vicente le pide a don Piro que le termine de criar a Antonio y lo envía entonces a la finca de Las Lavas. Sí, de Las Lavas. Entonces háblanos de esa convivencia entre Antonio, don Piro y don Salvador. Mira, Antonio de la Maza se va para donde el viejo Piro y Antonio le llevaba a mi papá 6, 5, 7 años. Era más viejo que él. Uh-huh. No obstante eso, salían a parandear, muchachos al fin, y eso era increíble lo que hacían. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que mi abuelo, por razones familiares, se separa de la familia. Porque mi padre vio a Trujillo en su vida 3 veces. Nunca fue amigo íntimo ni cercano, ni tuvo posición en la era de Trujillo, ninguna posición preponderante. Mi papá fue director del reformatorio en Santiago, pero eso fue una posición de maestro, o sea, no era nada de eso por el estilo. Mi papá siempre fue campesino, siempre fue, lo que tuvo fue ganadería, y al final pues se dedicó a contratas del Estado. Sí. Que por cierto tenía que darle a Trujillo, pero nunca habló con Trujillo para una contrata, la conseguía a través de otro. Okay. O sea que no era del círculo íntimo de Trujillo. Correcto. Pero lo vio 2 veces en la finca. Un día llegó Trujillo a la finca del viejo Piro y mi papá estaba montado en un caballo, una yegua, le decían Moralinda, y Trujillo se impresionó, pues mi papá era un hombre tallado, con una fuerza de comunal, un atleta reconocido. Los amigos, ahí tenía amigos que le decían el burro, porque entre ellos decían que papá había matado a un burro con el puño. O sea esas eran historias de ellos, y me las hacían a mí.
Y yo muchas veces la creía. Y yo, no. Dejémoslo. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, él le dice, ¿y ese muchacho? Y esa yegua, dice, son suyos los dos, jefe. A Trujillo. Sí. Ajá. Y la yegua, porque Trujillo dice, esa yegua es tan bonita. Son suyos los dos, sabía lo que venía. Sí, sí. Ya, carajo, lo llama. Y le dijo, échala para allá. Se le enseñó. Y mi papá la montó y le dijo, entonces después vio a Tío Guaro, a Guarioné Estrella, el otro. Sí. Y después le dijo que se lo quería llevar a los dos para el cuerpo de ayudante de él. A Guaro y a Salvador. A Guaro y a Salvador. Guarionex. Sí. Papá no fue, no dijo que no. No quiso. Porque mi padre en ese sentido, desde un tiempo atrás, por problemas familiares, fue separándose de mi abuelo hasta el final de los días. Sí. Desgraciadamente, esa es la historia. Sí. Y el comportamiento de mi abuelo en el 9 no fue muy honesto con mi padre, que digamos, ni después de muerto tampoco. Sí. Pero esas son cosas que... Sí. Por esa razón fue que don Salvador se fue a vivir a Santo Domingo. Bueno, mi padre dijo, yo aquí en Santiago, yo no tengo nada que buscar. Porque yo en Santiago lo que tengo es una finca arrendada que no me deja para vivirlo como yo quisiera. De ahí hace contacto con una serie de amigos en Santo Domingo y consigue una contrata primaria con un señor apellido Reyes Mercedes. Y la primera contrata que tiene es casualmente en Santiago, en el camino a Gurabo. A Cagua, Gurabo, por ahí. Sí. De ahí sigue y llegó a tener, la última contrata que tuvo no fue con el Estado, fue una subcontrata con la Elmers, que era de John Hagan, y para los paseos de la autopista Duarte de 28 kilómetros. Ahí mi padre ya estaba floreciente económicamente, ya estábamos perteneciendo a una clase social media alta en la capital, porque mi madre tenía muchas relaciones interesantes en la capital y las cultivó mi padre hasta lo último de su día, y ya nosotros estábamos diferentes. Bien. O sea que por eso mi padre abandona Santiago y se va para la capital. Que fue en el año 57. Sí, que en ese punto fue... en su trabajo fue cuando él se reencontró con Antonio de la Maza, porque con Antonio también tuvo un pequeño percance. Esa es otra historia. Porque Antonio siempre, y eso yo quiero que quede grabado, Antonio de la Maza siempre le decía a su papá, Salvador Estrella, que él se sentía orgulloso de ser mucano y que se sentía orgulloso de la estirpe familiar a la que pertenecía. Sí. O sea, que era un patriota. Sí. Papá no tenía vuelta. Yo lo narro ahí, que papá se confesó con el cardenal, con el nuncio apostólico. Porque su papá también tenía dotes profundos religiosos. Era una persona muy religiosa. Ahí yo lo narro. Salvador Estrella. Y cierro el libro diciendo la visión que tuvo Paná. Me la contó a mí el padre Vargas. Sí. No, yo no estoy inventando nada. Sí. O sea, todo lo que yo digo ahí es de primera mano. Muy bien. Porque no tengo que especular. Sí. Si yo hiciera una historia novelada, hiciera la fiesta del chivo. Yeah. No, lo que dice a mí ahí es en primera persona. Así es. Y de primera. Sí, porque es una investigación. Eso es así. Profunda entonces, ¿qué fue lo que pasó entre Antonio de la Maza y Salvador Estrella? ¿Cuál fue el conflicto que hubo entre ellos? ¿Qué pasa? Mi padre se separa de mi abuelo, ya, cuando vive aquí en la capital. Pero de Antonio no. Sí. Antonio sigue, ni de Guaro tampoco. Y Guaro y Antonio y Salvador eran compinches. ¿Me entiendes? Y entonces un día estaba... Guarón era mayor que Salvador. Sí, era el más viejo. Correcto. Entonces, y ahí siempre hubo algo de respeto en la crianza. Sí. Y ahí fue donde se vio más claro, en ese encontronazo que tuvieron ellos. Eso fue en el año 59-60, por ahí, que llega Antonio de la Maza y mi padre y otro tío mío están sentados en la galería de la casa de Guaro. Guaro está en el segundo piso y es el jefe del cuerpo ayudante de Trujillo. Sí. Cuando llega Antonio de la Maza se quedó siendo querendón de Trujillo, de Piro,
un hijo más. Sí, sí, sí. Claro, Hijo parte más. de la familia prácticamente. La escopeta que usó Antonio de la Maza para tirar a Trujillo era de Piro Estrella. Sí. Y no es verdad que Piro Estrella le dio una escopeta a Antonio. Eso no es verdad. Sí. Pero Antonio sí se la llevó. Sí, sí, claro. Tú me entiendes, se la llevó él como prueba. Claro, Bueno, esa es otra historia. Sí, Entonces, ¿qué pasa? O sea, que era una confianza fuera de serie. sí. Él no le decía ni siquiera Don Piro al viejo Piro. Antonio le decía Piro. Entonces, cuando él va subiendo las escaleras de la Avenida Independencia 113, Era la casa. Sí, porque la memoria mía no es tan traicionera. Todavía se me va la luz, pero la recupero. Y cuando él va subiendo, papá está sentado en la galería con Fafa, con otro de los hermanos. Y Antonio lo que le dice, oye, allá está Pedro esperándote. ¿Por qué tú no lo has ido a ver? Si tú eres el hijo pródigo, él te recibe. Ay. Papá se queda bien así. Yo soy el hijo pródigo, pero no vendo a mi hermano por dinero. Yo no sé cómo no hubo sangre ahí en ese momento. Eso me lo contó a mí Fafa Estrella, y vino una separación que la mamá mía lo notó. Antonio, sí, pero tú no te matas conmigo, yo me mato con cualquiera. Ahí, ya en esos extremos, son dos fieras. Dos fieras, sí. Son dos fieras. Sí, sí. Papá medía 6 pies y Antonio medía 5, 8, 5 o 7, pero era así. Ya está medio ñato. Fafa, que era alto, 6'4", se mete en el medio y dice, Guaro, date, baja, que todos los muchachos, todos se quieren matar. El Guaro baja con una fruta en la mano. ¿Qué es lo que pasa? No, pero ya Antonio está en las escaleras. No, que yo que y Guaro se riega y le dice, mire, carajo, en mi casa se respeta y se le riega a los dos. Y que no sepa yo, carajo, que ustedes están en esa vaina. A ustedes ninguno de los dos le importa lo que está pasando. Ahí vino un enfriamiento de esa amistad. De esa amistad de más de un año, porque se dijeron cosas muy duras. Sí, claro. Muy personales, sí. Personales. Sí. Sobre todo que las dos eran mentiras, porque Antonio no claro, había vendido. Claro. No había vendido a nadie. No, claro. Y papá no era el hijo pródigo. Sí, claro. Porque tengo entendido que esos recursos que Trujillo siempre trataba, porque Trujillo sabía, era inteligente y sabía con quiénes estaban lidiando. Eminentemente. Tengo entendido que era una demanda que tenía la familia del piloto, Murphy. A raíz de la muerte esa fue la muerte de Tabito. Exactamente. Cuando involucran a Tabito en la muerte de Murphy. Sí, esa es otra historia. Y exacto, y como que era para compensar esa demanda que los tribunales. Eso es otra historia interesante, pero viene procedente de los Bernardinos. Sí, que fue donde inició el problema. Bernardino y la bandida esta, que es la madre de la democracia dominicana, porque Minerva Bernardino, que como tiene la cara, así mismo tenía el corazón, un perro bulldog, mujer feísima, y Celetina, una bandida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella fue de la que incidió para que capturaran al español, a Galíndez. A Galíndez. Sí. Y ahí se procede. Pero esa es la señora que la tienen aquí como la que le consiguió el voto a la mujer dominicana. Sí, porque... pero bendita. Ese fue otro de los cinismos, de los actos cínicos de Trujillo. Pero sí, el voto femenino, la tiranía. Yo para esas cosas, yo voy cogiendo como puedo. ¿Cómo es posible que los dominicanos se dejen ir? No se me exalte para que no me le suba la presión. No debe estar alta ya. Ella baja ahorita cuando yo me vaya. ¿Cómo es posible que los dominicanos, que son inteligentes y somos vivísimos cuando nos conviene, no entendamos una cosa? Consiguió el voto de la mujer, pero para que votara ¿por quién? Por un partido único. Por mí. Por un partido por Trujillo, único. Correcto. Por eso le digo que eso ¿qué logro fue que un acto de cinismo, otro más de la dictadura. Óyeme, ¿qué logro? ¿De qué que tú me estás hablando? Claro. La van a disfrazar ahora. Lo que pasa es que Trujillo ya en ese momento, ya eso es otra historia, venía con problemas por lo que había pasado en el 37 con los haitianos. Y él sabía que tenía una crisis. Y quizá eso era una salida salomónica. Eso fue un humo que se dio Trujillo.
y ahora es el padre porque no habían haitianos aquí. Ese es un tema interesante. Ese es otro tema, sí. No costó 5,000 kilómetros cuadrados. Sí, así es. Bueno, Así es. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, don Luigi, volviendo al tema de la muerte de Trujillo y, por supuesto, retomando el distanciamiento. Entonces, un año después se reencuentran de nuevo. Mira, mi padre tiene la contrata de, como te dije, del kilómetro 28. Y está sentado, eso me lo narró a mí, mi madre y tío César. Doña Urania Mueces. Urania Mueces, sí. Que lo acompañó hasta la avenida. Entonces, ¿qué pasa? Papá está sentado en una pila de arena, de esa que botean los camiones, y llega Antonio con Gumarra, y se para ahí. Papá, cuando lo ve que se apea, Tenían un año sin verse después de ese episodio. Ya son enemigos. Sí. Entonces papá es así y se va llevando la mano al revólver. Pues aquí no vamos a matar, aquí no hay nadie. Entonces, no, de esa vaina, que es lo que tú sabes, de chismoso. Una vaina de la de ellos. Sí. Papá dice chismoso, óyeme lo que te voy a decir. Echa para acá. Dice, dime. Dice, a Julie la cogieron presa ayer. Sí. Julie era la hermana mayor de los Estrellas, que lo crió a todito. A la muerte de mi abuela, ella fue la que se hizo cargo de toda la familia. Okay. Y papá le dice a Julie, ¿tú estás seguro? Dice, Dios, pues seguro que sí. Yo voy a averiguar eso, a ver si es verdad. No. Ahora, yo te voy a decir una vaina. Ya esto no se aguanta más. Y papá le dice, pues mira, que yo estoy en esa misma tesitura, esto no hay quien lo aguante ya. Sí. Porque yo no voy a criar a mis hijos en estas condiciones. Sí. Esto hay que resolverlo. Sí. Y Antonio le dijo algo así como, bueno, para mí él tiene una deuda conmigo. A mí no se me va. Entonces, papá, ¿con quién tú cuentas? Que yo con él. Dice, no, yo tengo esto y esto. Y siguieron las conversaciones. ¿Con quién tú cuentas? Yo tengo aquí al teniente Amado Archa Guerrero, que es primo hermano de Urania. Tengo a fulano. Que fue una pieza clave para la noche, sí. Le mencionó varios. Sí. Y le dice, carajo, ¿y por qué tú no habías hablado conmigo? Y don Luigi, un paréntesis. ¿Y es cierto que don Antonio de la Maza no estaba de acuerdo en principio con la participación de Imer Barrera? En principio, es cierto. ¿Y por qué? Es cierto. Te voy a decir. Sí. Porque Imer Barrera es descendiente de José María Inver. Sí, pero eso... Pero ya eso, correcto, que se fueron a Puerto Plata. Antonio Inver estaba en Puerto Plata como gobernador en el 49. Que quieren decir, implicarlo en la muerte de la Mirabal, pero ya Antonio tenía 10 años que no iba a Puerto Plata. Sí, porque lo han querido implicar ahí. Otra falacia para denostar. No es Antonio que quieren denostar, es al 30 de mayo. Sí. Y eso es lo que no entienden muchos. Que cuando yo hablo de Antonio de la Maza, no es Antonio de la Maza que yo quiero decir que tenía problemas, ni que Salvador era, no, es el 30 de mayo, y a los ceros el 30 de mayo. Sí. ¿No me entiendes? Sí, eso es lo que a mí me indigna. Sí. Cuando a mí me dicen, no, porque ahí se pueden sacar 3, 4, 5, selectivamente, porque a ti te da la gana, porque tú lo ves así. Sí. Yo no lo acepto. Sí. Yo no lo acepto. Sí. Y cuando me tratan de decírmelo a mí, yo, no, tú no me estás alabando a mí. Sí, es correcto. Tú no me estás alabando, porque esos que están ahí, ahora, ¿cuál quedó vivo de ellos? Ninguno. Murieron por ti. Sí. Bueno, solo Inver Barrera por la circunstancia. Uno vivo. Uno solo, sí. ¿Tú me entiendes de lo que estaban ahí? ¿Tú ves? Pero tú no tienes ningún derecho a ser selectivo. No. Yo te pregunto algo. Yo, que me gusta la historia, no me la doy de historiador ni nada por el estilo, pero te voy a decir lo siguiente. Si tú me buscas una gesta, llámese como se llame, en que todos pensaban igual y tenían la misma motivación, yo me quito el sombrero. Sí. Cada quien tiene una motivación diferente. Sí, pero claro. Sea patriótica, sea de venganza. Sí. Pero todas están dirigidas a un mismo fin. Sí. Es a eliminar a la bestia. No, por Dios, vamos a respetar eso, que después hablamos. Sí, y lo que hay que
apreciar de eso es el resultado del hecho. Que eso es lo que te estoy diciendo. Claro. ¿Cuál es el fin? Además de eso, la mayoría de los participantes no tenían necesidad económica, claro, ninguno. Exactamente. O sea, que no fueron como no tengo nada que perder, pues me voy a meter en esto. Yo más nunca voy a estar en las condiciones económicas que estaba cuando mataron a Trujillo. Sí, sí. Más nunca. Sí, sí. Y que fue un sacrificio familiar, de patrimonio. Entonces, familiar. Yo me digo lo siguiente. ¿Cuál fue el factor económico? Para quedar peor. Sí, no, fue un sacrificio. Fue un sacrificio. Entonces, óyeme, sí. Fue un sacrificio. Sí, sí. Y de lo que pasaron esa gente. Así es. ¿O tú crees que era fácil que voy a matar a Trujillo? No, porque hay que verse en ese contexto de esa época. Mira. A veces, a nosotros que nos gusta repasar la historia, cuando miramos el contexto de todo eso y pensamos que un grupo se decidió a eso y como las condiciones pasaron, eso da hasta miedo. Todavía hay algo ahora. Peor. Todavía hay algo peor. Oye, porque fueron 7 los que fueron a la avenida. Esos son los únicos héroes. No. Espérate. Sí. Yo me quedo pensando y digo, oye, pero a la verdad es que ya no saben qué decir ni saben qué hacer con estos infelices. Y lo grande es que dentro de los mismos descendientes ha habido cierta tirantez. Y yo lo que digo es lo siguiente. Digo, óyeme, si todos hubieran ido a la avenida, hubieran tenido que alquilar una metro. Sí, claro. No, es que porque esos 7 que fueron, fue porque les tocó. Cada quien jugó su papel. Habían ido 3 veces. Sí, así es. Y si no lo mataban ahí, lo iban a matar en la autopista. Pero se iba a hacer. ¿Me entiendes? No, los 7. Oye, sí. Yo tuve la suerte o la desdicha de que mi papá era uno de los 4 que iba en el carro. Sí. Sí, una gloria, una gran gloria. Sí, claro. Y sus condiciones póstumas. Así es. Cómo se comportó. Entonces, don Luigi, Pero si van a toditos, hay que alquilar una metro y otra Caribe. Cada quien jugó su rol. Pero los hermanos de la Madrama eran 6. Exacto. Sin Eduardo y sin Antonio. García Vázquez, ese grupo. Sí. ¿No? Así es. Había que montarlo también. Pero claro. Oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a matar entre nosotros nomás. Así es. Entonces usted decía que ¿por qué era que Antonio no quería en principio la participación de Inver? Pues, había una cierta inquietud. Porque Antonio Inver, que era íntimo de mi casa, iba... Porque se conocieron por el asunto de trabajo, ¿verdad? Porque Inver trabajaba como una constructora. Mira cómo viene esa amistad. Hormigonera. Ellos se conocían y se conocían por 2 vías. Por medio del doctor Valleviña, que estuvieron en la Grenada un tiempo juntos. Y por medio del ingeniero Castillo Báez, de Muñeco, que otro de los héroes anónimos. ¿Tú me entiendes? Que nunca aceptó que lo mencionaran siquiera. Sí. Mi tío Máximo nunca quiso, nunca aceptó nada de eso. Ni quiso que hablaran de eso. Y a tío Máximo se fue a entregar y lo devolvieron. Si papá habla, a tío Máximo lo matan igualito que a él. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Antonio Inver es vecino del ingeniero Castillo Báez y amigo de Fellito. Cuando papá llega a la capital, da la coincidencia que una de las casas que nosotros nos mudamos, vivía Antonio Inver en esa casa. Hicieron amistad y eran de Puerto Plata. Antonio Inver era hermano de Moncho, que estaba preso en el 14 de junio. Era hermano de Segundo Inver, que había caído en desgracia con Trujillo en 49, por ahí. Venía en desgracia. Y ya Antonio Inver había caído en desgracia también con Trujillo, porque en vez de llamar de dejar que fusilaran a los que quedaron vivos de la expedición del 49, él llamó a la prensa y él era el gobernador. Entonces él automáticamente... Sí. Por eso yo veía siempre en cada misa del 18 de noviembre a Emilio Ornecuacú. Porque Ornecuacú decía que él le debía la vida a Antonio Inver. Sí. Entonces, ahí vino esa amistad, pero dentro de Antonio, no por Antonio, sino porque ya eran muchos. Okay. O sea, no era por algún tipo de dudas o sospecha. Eso es algo que yo he investigado a fondo y ahí no había diferencia personal.
ni había Bueno, nada. sí, lo que pasa Fueron es... gobernadores juntos. Sí, lo que pasa es que el complot, como se trató en el orden familiar, y Inver no tenía ese parentesco ni con Salvador ni con él. Y papá le dijo, bueno, cuando le habló de Amadito, Sí. Antonio de la Maza dijo, bueno, ya estamos bien, porque ya estamos, ahora sí sabemos para dónde ve el hombre y qué es lo que va a hacer el hombre. Sí. Y es el papel que juega Amado Archa Guerrero. Y es cierto, don Luigi, que quiero hacerle dos preguntas respecto a Amadito. El asunto del apodo de Vejiga. Tú averiguaste bien el chisme. Y también lo decía cierto que a él le hicieron matar a un cuñado. Eso es mentira. Es mentira. Sí, eso está en el periódico incluso. Okay. Mira, eso de Vejiga, mi mamá era una mujer encantadora, una mujer relajadísima. Y papá le hacía el juego. Mi mamá era una mujer pequeñita, pero así de ancha. Y papá era un hombre, bueno, un espectáculo. Y era de mucha chispa. Uh-huh. Y un día llega Amadito a casa, contaba a mamá, rojo, porque él era bajetón, jabao, blanco, colorado, con el pelo crespo, pero con el uniforme se veía muy bien, muy elegante. Okay. Porque la historia es interesantísima, la vida de Amadito. Amadito lo enganchan y no tenía tamaño para hacer, y lo meten directamente de la academia para el cuerpo ayudante. Y quien lo recomienda a Amadito en la romana es Juan Tomás Díaz siendo capitán, sin saber. Pero mire como después Amadito jugaba pelota, jugaba segunda base. Y va a la aviación como segunda base y lo meten a la academia y quien me pide recomendación es Juan Tomás Díaz. Pero que Amadito quien lo cría es el doctor Teófilo Hernández, casado con Florinda Pereira, tía de mi mamá. Okay. Pero los hijos de Teófilo Hernández, Nando y Telo, salen al exilio porque eran cómplices de Mauricio Báez en una huelga que le hicieron a Trujillo en los ingenios, en San Pedro de Macorís. Yo no salí huyendo. Y Teófilo Hernández, que hay una calle, era el papá de ellos dos. Uh-huh. Y Amadito quien lo cría es Teófilo Hernández. No obstante eso, llega al ejército. Qué coincidencia. Y al lado de Trujillo. Qué coincidencia. O sea, es una serie de concatenación. Exacto. Se van dando interesantes. Exacto. Entonces lo de la vejiga. Lo de vejiga es que se juntan un día y mamá le dice, ¿y qué es lo que te pasa? Dice, coño, Lania, yo te voy a decir una cosa a ti. Es harto que yo estoy ya de esta vaina. Tú sabes lo que me dice la muchachita mierda esta. Dice, ¿y qué muchachita? Dice, hola, hija del jefe. Nosotros estamos sentados, el cuerpo ayudante ahí, y no sé cuál de los carajitos eso cumplía años. y me dice, vengan usted. Saca 3 oficiales. Ajá. Caminen, vengan a soplar vejiga, que para eso que ustedes sirven. No. Decirle eso a Amadito. Ya tú sabes, de ahí para adelante. Sí. Ya de ahí para adelante. Sí. Mamá lo que le decía, mira, tú nada más sirves a soplar vejiga. Ay. Así que estate quieto. Ese era el relajo en la casa con Amadito. El relajo en la casa con Amadito. Y él le decía a mamá, anafe. Uh-huh. Porque mamá le dijo, yo soy una mujer que bailo muy bueno. Y yo qué sé yo cuánto. Eran primos hermanos. Y Amadito como un hijo para mi papá. Sí. Dice, tú eres lo que eres un anafe, mujer, hombre, que es lo que tú dices. Se decían anafe y vejiga. Okay. Y de ahí que viene. Bien, don Luigi, nosotros estamos casi llegando a la parte final, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de tenerlo usted aquí sin que hablemos el tema de Joaquín Balaguer, que yo sé que a usted no le gusta mencionar el nombre. No, a mí me encanta. Pero antes de eso... que yo puedo desahogarme, eso me baja la presión. Pero antes de eso... ¿usted tenía qué edad cuando sucedió el hecho del 30 de mayo? Yo cumplí 14 años escondido. Yo cumplo años el 3 de junio. Y a Trujillo lo arreglan. 4 días después. Y a Trujillo lo arreglan el 30 de mayo. Ok. O sea que de ahí para adelante yo lo que tuve fue... Bueno, si usted tenía... Bueno, pues ya usted tenía juicio de conocimiento en ese momento. Entonces... Ajá. En el libro, en la página 164, ajá, es la página que para mí es el orgullo de lo que yo escribí. Cuando a mí me llevan preso por segunda vez, que me llevaron 3 veces, una con mi mamá y 2 solos, me soltaron, gracias a Dios. No me maltrataron físicamente, pero me tuvieron 2 días sentado en una silla, interrogándome con 14 años. Sí. Y preguntándome lo mismo. Eso
fue tedioso. Y yo, el que me interrogó a mí, uno de los que me interrogó a mí fue el coronel Roberto Figueroa Carrión, que fue el que sustituyó a Johnny Aves. Uh-huh. Sí, porque Johnny Aves estaba fuera en ese momento. Sí, lo ocurrió el hecho. Sacaron Sí. de aquí el día 5, el día 6 de julio. Sí, sí. Otro asesino. Sí, sí, claro. Entonces, ahí estaba Cholo Villeta, de La Vega, en el interrogatorio. Uh-huh. Y el coronel lo que insistía era en que yo aceptara que mi papá era un asesino. Y él me decía, ¿cómo es que usted se llama? Yo me llamo Luis Salvador Estrella. ¿Y de quién es que usted es hijo? Digo, yo soy hijo de Salvador Estrella. Usted es hijo de un asesino, de un criminal. Si yo soy hijo de Salvador Estrella. Me lo repitió como 4 veces. El interrogatorio, escúcheme, ¿era usted solo, acompañado con su madre? No, usted mamá, solo. No, ya mamá no habían, ella la habían mandado al 9. Y ella estaba en la casa de tortura, yo estaba escondido. Me encontraron y me llevaron. Entonces, cuando le dice que lo que quería era que yo aceptara que papá era un asesino. Entonces yo le repetí varias veces, no, yo soy hijo de Salvador Estrella. Pero es un criminal, usted lo sabe, usted es un niño, pero usted sabe que el papá es un asesino. Digo, yo soy hijo de Salvador Estrella. Y de ahí no salí. Sí. Cuando él le dice, yo siempre digo que yo he sentido temor muchas veces, pero miedo esa es la única vez que yo recuerdo que yo tuve miedo. Pero fue un miedo de segundos. Cuando él dijo, llévenselo, a mí se me aflojó el alma. Pero inmediatamente como que algo me dio una fuerza. Yo soy eminentemente católico y lo he sido siempre. Y tengo pruebas de milagros prácticamente. Y yo sentí automáticamente que a mí me dio ese refuerzo. Y lo que dije fue, vámonos. Cholo Villeta, que está ahí, encuentra a mi papá en el 9, en la casa de tortura, y le dice, oye, tú no tienes un hijo, tú lo que tienes es un hombre. Mi papá se enfrió. Dice, coño, me mataron al muchacho. Dice, no te asustes, pasó esto y esto y esto. Y el coronel no pudo sacarlo de la cosa. Entonces ahí es que él escribe a mamá. Sí, yo la leí la carta. Cada vez. Sí. Sí, cada vez estoy más orgulloso. Sí, yo la leí. De LS. Sí. De Luis Salvador, Sí. que era como él me decía. Sí. O sea, ese es un testimonio no solamente de un padre, es un testimonio de un héroe a un hijo. Sí, así es. Sí, es muy conmovedor. Y ahí eso para mí sí. ha sido el orgullo de mi vida. Sí, Mi papá murió sabiendo que yo no lo negué. Así es. A pesar de que muchos, casi todos, sus familiares lo negaron. Sí. Entonces, eso a mí me llena de honor. Y de Así es. Don Luigi, bueno. Yo quiero mandarle un saludo al nieto. Pero sí, en eso vamos ahora porque no hemos terminado. Porque yo no puedo pasar la oportunidad, le he dicho, sin que toquemos el tema, porque usted en su obra, en su libro, hace unas declaraciones categóricas de la participación del doctor Joaquín Balaguer en el hecho del 30 de mayo y también en el hecho cometido por Ramfis previo a salir del país. Sí. Entonces, vamos a hablar de eso para que... Cerrar. Mira, yo te voy a ser sincero, a mí hasta el nombre de ese señor me cuesta trabajo mencionarlo. Porque Trujillo fue malo, asesino y vulgar, pero este no. Este era cínico. Sí. Traicionero, mentiroso y brujo. ¿Y brujo? Sí, yo tengo pruebas. ¿Cómo? Y ahí hay una página que dice, yo acuso. Ahí. Sí, por eso le digo. Yo acuso a Joaquín Balaguer de ser partícipe en la muerte indirecta de mi padre, Salvador Estrella, y sus compañeros el 18 de noviembre. Sí. Por sencillas razones. Ese señor estaba informado por el doctor Valleviña prácticamente de que Trujillo estaba acabando, se iba a terminar. Y las palabras de él fueron
La misma que me dijo don Fellito Valle a mí. Que era el médico de cabecera de Joaquín Balaguer, del señor. Como usted. Entonces, ¿qué pasa? Me la dijo a mí varias veces. No es que yo me la estoy inventando, fue que me la dijo a mí. Sí. Don Fellito, que para mí era un pedestal de honestidad y de fuera de serie. Hombre, no puede ni hablarse mucho de él. Habló con él, con ese señor. Y le dijo lo que yo digo ahí. Uh-huh. Si esto sucede, bueno, conmigo hay que contar porque yo soy el presidente de la República. Si quieren mantener la Constitución. Pero Fellito, tú siempre con tus cosas. Sí. Pero no le dijo a Ramfi ni le dijo a nadie que Fellito lo estaba tanteando. Porque hay que mirar el contexto. Porque cualquier persona que decía algo así, un ápice en contra de Trujillo, era investigado y llamado a buscar. O sea que lo primero que debía hacer él era denunciar esas declaraciones que le había dicho el doctor. Fellito le dijo a él prácticamente que esto está llegando. Sí. Y en caso de que eso pase, ahí es que el hombre le dice. Porque eso fue un contacto que hicieron primero Salvador con Fellito, que eran más que hermanos, y con Antonio de la Maza, que era primo hermano de la esposa de Fellito Valle, y con una de las escopetas que se le tira a Trujillo es de Rafael de la Maza, del tío Rafael, hermano de doña Indiana, la esposa de Fellito Valle, y la otra de Piro Estrella. Sí. O sea, eran las dos escopetas que habían ahí. Sí, porque las armas que se utilizaron en ningún momento... Se las dieron los americanos. ¿Y que los americanos? ¿Tú sabes quién iba manejando el carro esa noche? Kennedy. Sí, pues yo estoy esperando. Ya yo lo que espero es eso. Solamente falta eso, ¿verdad, don Luis? Sí, ya. Y Derbon, y Stoker, y Whip, y todito. Son ahí, ya los americanos no estaban de acuerdo con eso. Tú eres loco. Sí. Ya no estaban de acuerdo. ¿Por qué no dicen lo por que el miedo del régimen cubano vecino y el riesgo? ¿Por qué no dicen lo que le dijo Amadito Antonio de la Maza cuando fue y le dijo al grupo de papá? Sí. Que ya los americanos se habían ido. Y que le estaban pidiendo los 2 fusiles. Sí. Y Antonio le dijo, dile que le van a buscar. Sí. Entonces, porque es verdad que en principio cooperaron. Sí, cooperaron. Pero con una parte, cuando ellos se retiran, ¿dónde estaba la CIA la noche que Sí, porque fue que cambió la... Oye, se fueron solos. La política americana cambió. Siguieron solos. Y lo declararon. ¿Quién le dijo a los americanos que nosotros lo necesitamos a ellos para matar a Trujillo? Le dijo Amadito. Siguieron solos. Óyeme, a Trujillo lo mataba Antonio de la Maza y ese grupo, aunque se metiera abajo de la cama. Con americano, con Fidel, sin Fidel, con quien fuera. Lo que pasa es que es una forma muy interesante de denostar, ¿no me entiendes? La fama que tienen los americanos. Pero yo te voy a decir algo. No es de mi forma de ser, pero aquí no se hizo nada que no fuera con cooperación internacional. Sí, todo. Incluso las instauraciones de esos presidentes que fueron el mismo doctor Balaguer, que fueron los americanos también que... ¿Cómo los americanos pusieron a Balaguer? Bernardo Vega lo escribió. Sí, claro. Detalladamente. Así es. Y yo lo viví. Sí. Que cuando Antonio Guzmán dijo, yo no acepto. Porque yo sé hasta quién iba a ser secretario de las Fuerzas Armadas con la fórmula Guzmán. Era Papín de León, el coronel Papín de León Grullón. Papín de León. ¿Y quién era Papín de León? Agregado militar en Washington. Y lo trajeron para acá para ponerlo. Y vivía a 3 esquinas de mi casa. Donde se mudó fue a 2 casas de donde yo vivía. Bien. Yo le decía tío Papín a él. Bien. O sea que es que no me pueden venir con historia. Sí, eso es así. Porque desgraciadamente a mí me tocó. No es que yo lo busqué, es que me tocó. Sí. Entonces, ya en la parte final, don Luigi, el asunto de que Trujillo, de que Ramfis, cuando al final ya para salir del país, asesinó a los que quedaban, incluyendo a su padre. A 6. Exacto. Entonces también usted declara en el libro que fue también de manera indirecta indicado por Joaquín Balaguer. Es que eso fue... Mira, fue una comisión de la Unión Cívica de Santiago. Hablar con Balaguer, ya lo dije el nombre, hablar con este bandido, porque la parte de los cívicos ellos tenían la famosa huelga que iban a hacer. Y
y la iban a coordinar a ver qué era lo que iban a hacer, porque ya Ramfi había renunciado el 14 de noviembre. Ya Ramfi no era nada cuando se fue de aquí. Sí. Ya él había renunciado. Y Balaguer tenía la renuncia de Ramfi. O sea, que él ya tenía todo el poder en sus manos. Ya. Y la flota americana en Guibia. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Por qué los americanos no protegieron a esa gente? Sí. ¿Por qué no lo protegió el bandido este? Sí. No, cuando va Manuel Vaquero y creo que varios van por la Severo Cabral. Sí, Severo Cabral. van por la inquietud del papá de Tunti, de Luis Manuel, que se entera de que lo van a sacar. Lo van a trasladar. De la Victoria. Y era sospechoso Palacio. ese traslado. Sí. Y Marco Jorge, que es el jefe de la policía, le informa que eso no se ha dicho. Le manda un papelito a mi mamá esa noche con el barbero de él. La gente no le gusta que yo diga eso, yo tengo que decirlo. Entonces, doña Urania fue que le dio la voz de alerta a las demás esposas cuando hicieron el piquete, ¿verdad? ¿Qué piquete? No se hizo piquete. No. Ahí fueron, creo que tía Olga, la esposa de Pedro Livio, fue la esposa fueron varias, y Luis Manuel Cáceres, el papá de Tunti, a hablar con la comisión que iba a ver a ese hombre. Dice, mire, a los muchachos lo van a sacar hoy, y es para matarlo. Sí. Tenemos informe fidedigno. Sí. Porque el papelito decía que mi mamá se le perdió. Decía, papá también le mandó, Urania, muévanse que tememos lo peor. Apoyando lo que fue el barbero. Exacto. A decirle. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, Balaguer hizo caso omiso a todo eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando le hablan de la huelga y la cosa, cuando se van, le dice, óigame, presidente, las esposas de los que participaron en la muerte de Trujillo están muy inquietas porque temen que Ramfi los ejecute a todo lo que él tiene apartados. Esa pregunta se la hacen a Balaguer. Sí, porque a los 6 que mataron lo tenían aparte ya desde hacía un mes. Sí. Ellos lo veíamos todos juntos en un salón, Sí. y ya las últimas 2 veces o 3 veces, no me acuerdo, Sí. ya lo veíamos allá afuera, en el patio, pero en un salón aparte. Ahí estaban Tunti, lo que mataron, Tunti y compañía. Y ya lo tenían aparte, a los 6. Eso fue, concho, aquí van a apartar ese grupo. Como ya estaban sospechando, y había inquietud. Y cuando cuando nosotros vemos a mi papá, que lo vimos, es duro yo hablar de eso, pero es así. Que él fue a ellos, nosotros lo vimos el 16, 17 viernes y 18 sábado. Él, cuando yo me paro y le doy un abrazo, y mamá también, él me abraza a mí y me aprieta así. Y yo pego la cara aquí con la mandíbula de él. Y yo lo sentí que él apretó la boca. Como que estaba como que tenso. Sí, y me agarró por los 2 brazos y dijo, cuídense. Ay, Dios mío. Esas fueron las últimas palabras que usted... Cuídense todo, cuídense. Y le di instrucciones a mi madre de otras cosas confidenciales que yo me la... Correcto. Y esa fue la última vez que lo vimos. Eso fue jueves 16. 17. Bueno, ahí está la carta del 17. Sí. La última vez que él le escribe a mi madre. Entonces, ahí es que ese señor le dice, cuando ellos le dicen que temen, el problema, que le temen plantean que el lo vayan problema. a matar, él lo que hizo fue así, según contaba Manolito Vaquero. Abrió los brazos. Yo no puedo pensar que el general cometa esa monstruosidad. Ajá.
Oye, qué bandido. Después de conocerlo por 30 años. Y Balaguer no fue que mandó a destruir la 40 porque venía la OEA. Y Balaguer no fue que mandó un telegrama a Ramfi diciéndole, limpie la Saona, limpie la Beata y limpie la 40. Viene la OEA. Que eso está en el diario de César Sayán, el diario de Ramfi. Eso yo no estoy inventándolo. Sí. Yo no concibo que el general... No, pero ya, eso era otro acto de cinismo. Sí, pero claro, porque lo conocía muy bien y sabía para lo que daba. Pero peor son los familiares que se vendieron. Bueno. ¿Tú me entiendes? Pero claro. Porque, óyeme, y yo te lo digo con conocimiento, si yo hubiera aceptado lo que me ofreció a mí ese señor en la política, yo hubiera mancillado el nombre de mi papá. A mí me mandó a ofrecer, cuando la Alianza Rosada, tú me entiendes, que yo era un dirigente del PRD en Santiago. La alianza era José Enrique Sue, síndico, y Luis Estrella, senador. Y cuando me mandaron el mandato, yo le dije, dígale a la comisión que viene que se devuelvan en Bonao, que yo no me monto en una patana con la gente de ese hombre. Y yo era senador seguro. Sí, claro. Con esa alianza. Sí, claro. Y de eso era testigo Atuey de Can, mi amigo, que murió. Sí. Que fue el que me propuso. Sí. Y después me ofreció Atuey a mí la senaduría por Santiago. Yo fui candidato a senador por Atuey en Santiago. Después que usted no aceptó. Porque yo no estoy inventando. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Estamos hablando en serio. Sí. Entonces, pero la dignidad no se negocia. bueno, ahora te voy a decir una cosa. Hay profesiones caras. El tuite a Francia, el tuite a la Sorbona, el tuite a Georgetown, el tuite a donde sea, eso vale dinero. Pero la profesión más cara es la honradez. Sí, sí, sí. Porque es que la honradez, tú estás siendo tentado constantemente. Porque ser honrado no es solamente tú coger dinero. Ser honrado es tú actuar de acuerdo a tu conciencia. Sí. Tú ser honesto contigo mismo. Sí, sí. Tú ser honesto con tus hijos. Tú ser honesto con tu familia. Sí, sí. Entonces, sí, sí. óyeme, y si mis hijos o mis nietos tuvieran que bajar la cabeza porque yo he cometido un acto delictivo, Sí, sí. eso no es honestidad. Sí, sí, es así. Entonces, Don Luigi, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Yo le voy a dar la oportunidad para que usted le envíe el saludo a la nieta. el nieto. Al nieto, El nieto. porque quiero concluir el programa con el sobre que le tengo aquí. Entonces, Se llama Mateo Hernández, que cuando él me ve en televisión, a mí me gusta ver a Panené, porque los nietos me dicen Panené. 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 Y yo le mando un saludo a mi nieto querido, a Mateo. No, nosotros también. ¿Y qué edad tiene Mateo? 5. Ah, bueno, pues un saludo de parte de todo el elenco de este programa El Poder de Saber a Mateo. Digo yo que no con mucho cariño. No se pongan celosos los otros, que yo tengo un nieto de 25 años. Ajá. Y tengo 2 más, y tengo otro chiquitico de 2 años y medio. Sí, sí, pero está bien. Ellos son los jefes. Claro, claro. Don Luigi, entonces mire, yo le voy a entregar ese sobre. Después que usted vea lo que está dentro, yo quiero que usted me dé su opinión y le voy a dar la oportunidad para que sea usted que concluya el programa con un mensaje a la juventud dominicana. Esto es pesado. Sí. Entre tú y yo, que no lo oiga nadie. Yo pensé que tú eras más serio. Póngamelo ahí. Póngamelo ahí para que no diga que yo no fui trujillita también. Óigame, amigo, este es un ejemplo veraz de lo que se vivió en esa época. ¿Tú sabías que eso quien lo mandó a hacer fue María Martínez? Y costaba 5 pesos. Oh, porque Era una chapa que había que tenerla, símbolo nacional, rectitud, libertad, trabajo y moralidad, RLT. En este hogar, Trujillo es el jefe. imagínese usted eso. Donde tú Usted llegabas, eso es el año 1955, Sí, ese de la feria. Exacto, sí. Esto sale y había que tenerlo en todas las casas de los empleados públicos, porque se lo descontaron del sueldo. O sea que además de tenerlo en la casa, había que pagarlo también. Oye, y no solamente eso, tú eso o lo ponías en tu hogar
o el primero que te denunciaba a ti era el servicio. Mire, en esa casa No está la chapa. la chapa del jefe. Bueno. Óyeme, entonces... Bueno, pues yo quiero que usted le envíe un mensaje a la juventud dominicana para que seamos conscientes de lo que hemos superado y de lo que por ninguna razón debemos volver a tener las experiencias. El mejor mensaje que le podemos dar, yo le puedo dar a la juventud es que gracias a Dios, porque sin ese no camino, y sin la Virgen de la Gracia tampoco, y sin mi iglesia tampoco. El mayor mensaje que le podemos dar es que gracias a ti, que representa a la juventud y me has dado la oportunidad de decir la historia tal cual. Gracias. Sin miedo y tratando de ser lo más honesto posible. Y le digo a la juventud que, ¿qué le puedo decir? Tantas fallas que tenemos, tantas cosas que yo estoy viendo que me aterran, empezando por esto. Sí. Es una de las armas más peligrosas que tiene la juventud ahora mismo. Eso es algo que lo primero que tiene que ser es aislante. Sí. Tú haces una reunión de familia en tu casa y está todo el mundo. Sí. Desconectado Y no solamente eso, uno del otro. te encamina a la estupidez. Sí. Porque tú le preguntas a cualquier joven y dices, ¿quién descubrió América? Ah, ya, sí. Cristóbal Colón. Claro, Espérate. claro. ¿Tú me Sí, entiendes? sí, o sea, sí. tiene su ventaja Sí, y su sí, desventaja. sí. Porque hay muchas cosas que te Sí, claro. Es una herramienta Esto es tan importante. disparatoso que tú te buscas ahí a Google y tú sabes quién aparece con el nombre de Salvador Estrella, mi papá. Ajá. La foto mía. La foto suya. Sí, soy yo que aparezco retratado. Caramba. Sí, imagínese usted. Entonces, Bueno. y todos los días sale una cosa, una falsa, Sí, sí. estafa, Sí. una serie de mentiras, una serie de cosas. Sí. A los presidentes le faltan el respeto. Sí, sí. Y ese desorden, lo que yo digo, es lo siguiente. Aquí estamos caminando, la juventud que se cuide, porque estamos caminando violentamente basado en la ignorancia y en las drogas hacia una dictadura a pasos agigantados. Se lo dice un viejo de 78 años ya, Bien. que ha vivido gran parte de su vida en esa situación. Yo estuve con Trujillo, con Balaguer, con la revolución, he vivido todo Sí. y todos los cambios importantes. Sí. Y estamos hacia un cambio negativo. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. La juventud se conforma con una juca, Sí. se conforma con una falta de respeto, Sí. con una serie de falsedades y una serie de cosas que ya estamos llegando. Bueno. Entonces, ¿qué viene después del desorden? El orden. Pero cuando llegamos no al desorden, llegamos al libertinaje, se pierde la libertad. Aquí estamos cerquitica de una mano dura. Pero no, nosotros no necesitamos mano dura, nosotros necesitamos mano justa. Porque al presidente le faltan el respeto 14 veces al día. Sí. Todo tiene su límite. No porque sea Luis, Juan Pedro, no, lo que sea Jacobo, Leonel. No, Sí, sí. es que es el presidente de la República. Sí. Merece respeto y merece que usted se dirija a él con seriedad. Sí. No, realmente hemos perdido esa capacidad. Nosotros lamentamos, ¿verdad?, dejar hasta aquí el conversatorio. A usted, don Luigi, y a su querida esposa que lo acompaña, que está detrás de cámaras, darle las gracias por aceptar la invitación y a ustedes también por mantenerse hasta este momento escuchando este conversatorio, este testimonio tan interesante de primera mano y a viva voz de uno de los hijos de los héroes del 30 de mayo. Gracias por estar ahí y hasta otra entrega del Poder de Saber. Gracias, don Luis. Y gracias a ti que estás ahí atrás.